Como comentaba Ximena, lo que vamos a ver hoy es un poco conceptos generales del Dark Sky y cuál es nuestro enfoque, nuestra forma de entender la iluminación arquitectural en un entorno urbano nocturno. Y la base de esta presentación, ya hicimos una hace unos años con Siluz, hay algunos conceptos que se van a repetir, pero bueno, hay un poquito más de información, un poco más referido también a la normativa chilena y algunas fotos nuevas también. Así que bueno, los que repiten presentación, espero que les sume también. Entonces, un poco para empezar, a ver, surge esta pregunta, ¿no? ¿Por qué iluminamos arquitectura? Estamos hablando obviamente en el contexto de un entorno nocturno. Bueno, es una pregunta muy amplia, muy difícil de contestar una sola vez, pero la realidad es que más allá de las cuestiones funcionales, hay cuestiones que tienen que ver con el embellecimiento, hay cuestiones simbólicas. Las ciudades hoy más que nunca están apostando al embellecimiento de sus ciudades, del entorno urbano, de lo arquitectónico, y es fundamental, acá la mayoría de que somos todos del rubro de la iluminación, pero bueno, este mensaje por ahí va más dirigido a arquitectos, urbanistas y la gente que planifica y gestiona ciudades, la importancia de la iluminación, no solo desde la estrategia Dark Sky, que tiene que ver con la protección de los cielos, sino en general, ¿no? Las cuestiones también estéticas, el respeto por la arquitectura y cómo la luz realmente puede ayudarnos a realzar nuestras ciudades de manera amigable con el entorno, o sea, de manera ecológica sustentable, y siendo también respetuosa con la percepción de las personas, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de todo eso. Primero vamos a tocar un tema que siempre tocamos en las presentaciones de ERCO, que tiene que ver con el lenguaje de la luz, que es una estrategia, digamos, de alguna manera de diseño y de entender el espacio, cómo se configura el espacio con luz. Después nos metemos en Dark Sky y después un poco de Greenology, que es nuestra estrategia de iluminación sustentable. No voy a ahondar demasiado en nuestro ya conocido y muy querido amigo Richard Kelly, pero bueno, para los que no lo sepan, Richard Kelly es uno de los pioneros en diseño de iluminación arquitectural y de alguna manera es quien traza una serie de fundamentos que nos permiten entender cómo se podría componer un espacio desde la iluminación. Acá hay algunos ejemplos emblemáticos, pero bueno, él entra, digamos, en escena un poco a partir de lo que es el racionalismo, la arquitectura moderna, y hace una extrapolación de conceptos de iluminación escénica, donde la luz por sí sola dice muchas cosas y ayuda a componer el espacio, y los extrapola al espacio arquitectural, ¿no? Y hablando en términos de iluminación nocturna, bueno, acá hay dos ejemplos, la Glass House y por otro lado el Seagram Building, que son dos ejemplos emblemáticos, uno del ámbito residencial, el otro del ámbito corporativo, ¿no? Pero que hasta el día de hoy, de alguna manera, eh, lideran lo que sería la iconografía o el esquema lumínico que uno muchas veces tiene en su cabeza de cómo abordar el diseño. Richard Kelly básicamente decía que hay tres tipos de luz que me podrían o que deberían ayudar a configurar el espacio, siempre entendiendo que la luz es una de las dimensiones de esa arquitectura y que nos va a ayudar a definir y ver esa arquitectura, ¿no? Muchas cosas que a veces son obvias, donde hay luz, donde hay sombra, es donde se genera la imagen, pero hay una forma de componer esto para que realmente desde la percepción sea más eficiente eh, su entendimiento. Entonces, por un lado tenemos, perdón, luz para ver, luz para mirar y luz para contemplar. La luz para ver va a ser esta luz más general, más tal vez dedicada a definir la arquitectura, y cuando hablo de arquitectura hablo no solo de interior, sino en este caso lo que nos convoca en exterior, o sea, a definir la arquitectura y el entorno urbano y muchos de sus elementos principales, para poder yo como persona entender dónde estoy situado. Y normalmente la trabajamos o la entendemos como una luz más bien general. Por otro lado, tenemos la luz para mirar, que ya es una luz que va a empezar a poner foco en elementos y funciones,
hablando de arquitectura interior, tal vez sea más fácil identificar esos elementos, y en arquitectura exterior son caminerías, vegetación, elementos verticales, horizontales de distinta manera que me ayudan a definir límites en el espacio, las propias fachadas de la arquitectura. Y la idea es, con esta luz, empezar a jerarquizar elementos para poder ayudar a la orientación de las personas. Y por último está la iluminación, que la luz para contemplar, le llamamos, que es una luz que tiene una carga más simbólica, que genera más clima, y que en exterior se usa muchísimo. No necesariamente hablamos de iluminación de color, acá está representada de esta forma para ser evidente, pero pueden ser elementos que aportan un lenguaje más subjetivo, si se quiere, a la escena. Si lo llevamos, para que se entienda bien, a este lenguaje dentro del espacio, primero voy a mostrar un interior y después un exterior. Ven bien acá porque creo que estoy tapando un poco, corro esto acá, bien. Esto sería la luz para ver, donde simplemente está definida la cáscara que nos rodea. Sé que hay elementos en ese espacio, pero todavía no sé cuáles son los elementos importantes y tampoco sé cuáles son tal vez las funciones, las puedo inferir, pero no están destacadas. Si sumo la capa de luz para mirar, empiezo ya sí a partir de intensidades, tipo de haz, efecto, ecualización de esas intensidades, a entender lo que está pasando en la escena, ¿no? Acentos, jerarquías. Y la luz para contemplar es la que me aporta otra dimensión a la escena. Por supuesto que la arquitectura la entiendo, entiendo los elementos, entiendo las funciones, pero ya el modo en que se me presenta la escena es distinto y apela a otros sentidos. Si llevamos esto al espacio exterior, un ejemplo X, jardín, fachada y algún elemento o varios elementos importantes en la escena exterior, podríamos decir que la luz para ver es esta luz envolvente que va a definir ese espacio exterior. En este caso, tengo una fachada, con lo cual esa fachada, según cómo sea su configuración formal, su estructura, me va a devolver luz. Entonces, bueno, podría en este caso, por ejemplo, con un bañado de pared o con una iluminación general, generar este aporte directo de iluminación vertical que me define el espacio. La luz para mirar sería empezar a puntualizar en elementos, como por ejemplo esta escultura, ¿no? Bueno, distintos podrían ser elementos escultóricos, eh, por ejemplo, elementos urbanos, bancos, rampas, etc. Y la luz para contemplar, sin irnos al ejemplo de lo que sería incorporar una luz de color, por ejemplo, podría ser la propia vegetación, ¿no? Que me aporta color en sí mismo, forma, modelado. La vegetación siempre aporta otra dimensión, más allá de la propia cualidad de definir el espacio y permitirme ver. Entonces, algunos ejemplos, empezando desde un interior, viendo hacia afuera, y intentando siempre de no olvidarnos de esa relación y cómo el ojo tiene que para poder analizar un espacio tengo que saber dónde estoy situado, si en el interior o en el exterior. Por ejemplo, en este exterior, yo lo que estoy viendo es una primera capa de iluminación perimetral, ¿no? Acá al borde de lo que sería el cierre de la carpintería, que me define de alguna manera un plano, algo que está ocurriendo ahí. Después hay elementos puntuales que ya me hablan de vegetación, de canteros, de seguramente algún mobiliario urbano, y no olvidarnos de que cuando hablamos de escenario nocturno no hablamos solo de la noche cerrada. Cuando hablamos de escenario nocturno empezamos a hablar desde el momento en que empieza a oscurecer. Entonces se van a dar distintas situaciones de cielo, y el cielo es una parte de lo que sería la escena nocturna, aun cuando lo llevamos a cielo cerrado, noche oscura completa. Y de alguna manera este cielo es el que me aporta también la dimensión de esta luz para contemplar. El cielo nunca es igual, a veces va a ser esta transición de atardecer a noche, hay nubes, a veces es un cielo estrellado, a veces está la luna. Bueno, es lo que me, digamos, complementa el entendimiento de esta escena.
Pasemos ya, vamos a ir analizando distintos espacios. En esta escena, esto es un observatorio, de hecho, en Sydney. Fíjense cómo acá, al igual que en muchas zonas de Chile, donde hay observatorios astronómicos, se debe tener especial atención al cuidado del cielo. Entonces, cuando hablamos de luz para ver, hablamos en este caso de la iluminación de esta fachada de manera muy sutil, con haces muy controlados. Después, cuando aparece la capa de luz para mirar, donde tengo que empezar a poner el foco, sobre todo acá va a tener que ver más que nada con las intensidades y el modelado, ¿no? Este elemento acá, la fachada, porque es el ingreso, y después empiezan a aparecer elementos puntuales que me van guiando, protegiendo el ojo con alto confort visual. Por ejemplo, en esta caminería hay una iluminación indirecta hacia la vegetación. Bueno, acá son cuestiones discutibles o no, y la normativa de cada país dirá si puedo intervenir de esta manera, con iluminación hacia arriba. Claramente en esta normativa australiana sí que lo puedo hacer, pero de forma controlada. De nuevo, un ejemplo donde la luz para ver está representada por la iluminación vertical de esa fachada, y tal vez acá la luz para mirar, esta luz de acento está más escondida, pero sí que puedo ver cómo hay un delineado de elementos específicos arquitectónicos que van componiendo la escena. Sí, importante entender que es fundamental en el escenario nocturno, más allá de la cuestión de la polución lumínica, que la vamos a ver más adelante, proteger el ojo. Ahora, tal vez con estos ejemplos estoy más parada desde lo que es la percepción del espacio. Yo lo que quiero ver, salvo que por algo en particular necesite ver la fuente de luz y esa luminaria por una cuestión decorativa, lo que se va a intentar normalmente es tratar de esconder el punto de luz, el origen de la fuente, y que lo que se vea sea la arquitectura. Otro ejemplo, en un entorno urbano ya muy contaminado, podemos decir, por la propia arquitectura. Esta es la biblioteca en Nueva York, donde fíjense que hay una luz general, tal vez más descontrolada, ¿no? En un punto, y aparecen elementos más puntuales, podríamos decir, que remarcan el acceso, que remarcan ese foyer adentro, y que además son luminarias decorativas, con lo cual hay una componente de esta luz para contemplar, algo más estético, simbólico, que probablemente me habla de un momento histórico, etc. Esto es una de las explanadas en Sydney. Acá se toma la decisión de, en vez de iluminar el plano horizontal, que sí que hay en algún punto iluminación, porque tengo que garantizar la seguridad de las personas que pasan por ahí, de manera muy sutil se aprovecha, digamos, este pequeño parapeto, ¿no? Y acá una especie de pequeño foso para esconder las luminarias e iluminar de manera tal vez más un poco rasante, frontal, pero también rasante, para levantar la textura de este plano, y que ese gran plano sea más que nada el que me devuelva la iluminación. Acá en algún momento, en conversaciones con los colegas de Australia, nosotros hacíamos la consulta por estas luminarias, ¿no? Que cada vez más eh, están entrando en desuso en muchas ciudades porque generan mucha polución lumínica, y nos contaban que son elementos patrimoniales de la explanada en Sydney. Entonces no las pueden modificar y no las pueden cambiar. Bueno, son a veces esas contradicciones con las que nos encontramos en distintos, y que ustedes se podrían encontrar en distintos proyectos. Pero con más razón todavía se trató de trabajar todo lo que sea iluminación, complemento, aporte perimetral, de manera muy controlada. Y lo interesante también de esta foto es que en realidad con muy poca luz, si yo aprovecho los planos verticales, además de que gano en iluminación, en ganancia de iluminación indirecta y no directa, tengo como una escena más ecualizada, y también desde el punto de vista ecológico, si se quiere, es más eficiente porque logro menores cargas. Otra forma de iluminar una fachada, aprovechando, por supuesto, acá su propia estructura y morfología, sería resaltar esta textura, ¿no? que es bastante pronunciada de por sí, que con la iluminación se empatiza.
Entonces, tal vez con muy pocos recursos puedo lograr una escena impactante. Fíjense cómo también la luz para mirar barra contemplar aquí estaría dado por el aporte de las luminarias decorativas. Otro ejemplo, ya más de tipo arqueológico, tal vez no tanto arquitectural, pero parte del paisaje urbano, se tratan estos planos de manera vertical y acá como incorporación de un contraste de color, de temperatura de color, aparecen algunos elementos. Voy a mover esto un segundo porque me está tapando acá, ¿no? Como este muro acá descubierto que está como en otro plano. Entonces, se utiliza la temperatura de color, por un lado, para despegar y hacer notar más aquellos elementos, eh, para diferenciarlos de la envolvente. En este caso, con una temperatura de color más neutra al fondo y los acentos tal vez, ¿no? Podríamos llamar, con una temperatura de color más cálida. No sé si recuerdan los que participaron de la charla anterior, que aquí hablábamos de cómo siempre lo que estamos tratando de hacer cuando iluminamos de manera eh, natural, digamos, en el entendimiento de cómo percibimos, es de copiar o emular la iluminación natural. Y para nosotros, la iluminación, la luz más neutra, eh, es tal vez la luz de un cielo nublado, el reflejo de la luna, y una luz más cálida es la luz del sol. Entonces muchas veces nos preguntan, eh, ¿cómo tomo la decisión de qué iluminar con temperatura de color más fría, más neutra, con temperatura de color más cálida? Y acá podría haber sido opuesto, esta situación podría haber sido la luz más general, cálida, y la luz de acento neutra, pero tal vez la percepción o la cuestión más simbólica hubiera sido diferente en la percepción de esto, porque no, para nosotros el acento lo da el sol y el día nublado, las nubes, el reflejo en las nubes, en la luna, da la luz general. Entonces, siempre que podamos ir, eh, siempre que entendamos naturalmente cómo funciona la luz y tratemos de replicar ese mismo esquema, tal vez vamos a ser más respetuosos o fieles a cómo nosotros miramos en la naturaleza. Entonces, tal vez el entendimiento del espacio va a ser más eficaz. No significa que no puedo hacerlo de manera opuesta, pero tal vez el impacto sea distinto. Lo mismo decimos cuando nosotros estamos normalmente acostumbrados a que la luz venga desde arriba, porque es la luz del sol, el reflejo en las nubes, etcétera, todo lo que ya dije. Cuando nosotros colocamos iluminación desde abajo, como puede haber ocurrido en la fachada que les mostraba esta, que era con mucha textura, el efecto que produce es mucho más escenográfico, porque para nosotros la luz que viene de abajo es una luz que tal vez no es tan natural, porque lo asociamos con el fuego, los volcanes, ¿no? Entonces, no es solo el tipo de luminaria, sino dónde coloco la luminaria para generar tal o cual efecto. Esto, por ejemplo, sería un caso que ejemplifique esto que estoy diciendo, y a veces estos efectos que van tal vez contrarios a la luz en la naturaleza son de mucho más impacto. Entonces también podemos prescindir de más nivel de iluminación cuando los efectos de por sí son más contundentes. Acá, bueno, la decisión de por qué se ilumina de abajo hacia arriba tal vez es hasta una cuestión de montaje, de mantenimiento, no lo sé, pero sí que iluminar de abajo hacia arriba también enfatiza la altura de este edificio, además de remarcar la textura. Otro ejemplo de abajo hacia arriba, acá la Biblioteca Nacional en Buenos Aires, donde las luminarias están colocadas acá en el piso, con haces asimétricos que me permiten delinear perfectamente este plano, de alguna manera como parece enmarcado, pero bueno, son ópticas asimétricas. Y era muy importante no invadir el plano vertical. Entonces, bueno, se concentraron las luces de cierta forma, se determinaron los haces y se tomó la decisión de trabajar con temperaturas de color también más cálidas, en contraposición con lo que pasa después en la fachada y en otros puntos del proyecto. Cuando empezamos a ver los ejemplos, estábamos tal vez más iluminando fachadas de manera frontal, de manera rasante.
después les empecé a mostrar cómo iluminamos los planos horizontales, sobre todo verticales, superiores. Muchas veces, dentro de los elementos que nos presenta la arquitectura, tenemos eh, elementos particulares que tal vez haya que resaltar o que me favorezcan a la hora de entender esa fachada. Bueno, en este caso se toman los vanos, sí, en un punto más alto se ilumina ya un poco lo que es el plano vertical, pero acá estamos remarcando estos pórticos, ¿no? Entonces, la percepción es totalmente diferente. Volviendo a lo que es el plano horizontal superior, incluso en este caso ubicación de luminarias en plano superior, reflejo que recibo del plano inferior, es una situación donde no tengo prácticamente elementos verticales para iluminar, y además tengo un entorno acuático, donde debería tal vez intentar proteger de la mayor forma posible que no haya invasión, así como también cuando hablemos de Dark Sky, en la segunda parte vamos a hablar de tratar de no emitir luz hacia el cielo, también entender cuál es el entorno en el plano horizontal inferior. Este era el caso de lo que les comentaba de la explanada en la bahía en Sydney. Estas son las luminarias patrimoniales que hablábamos y que veíamos en otro plano, ¿no? Acá, el plano que está iluminado en contraposición es este que veíamos. Entonces, aquí hay una iluminación por temas de seguridad de lo que es toda la caminería. Y acá también lo que nos contaban los colegas era que se hizo una intervención en un momento, que son estas luces en el piso que podemos ver acá, son simplemente unos demarcadores, porque marcan ingresos y te llevan por otras vías, pero después se tomó la decisión de iluminar directamente el plano horizontal, sobre todo para eh, cuestiones de normativa, de seguridad, y para no competir de alguna manera con la ópera de Sydney, que es ahí el highlight de toda la explanada. Y no menor, me gustó esta foto. Muchas veces cuando hablamos de entorno urbano, nos pasa mucho a veces cuando comentamos con arquitectos, sobre todo, los diseñadores de iluminación tienen otro entendimiento y otra postura, pero a veces lo que tenemos que iluminar para que se destaque un edificio está dentro. No necesariamente tengo que iluminar la estructura, la arquitectura, el elemento, la envolvente exterior, dependiendo cómo sea esta arquitectura, en este caso un elemento bastante escultórico. Este es un edificio, se llama The Twist, es de Big, es un museo barra galería. eh, Al iluminar los planos verticales en el interior, a contraluz, termino viendo el edificio. Entonces, bueno, son distintas situaciones, pero para lo cual tengo que hacer un análisis inicial, más allá del requerimiento del comitente, de entender esa estructura, esa morfología, y entender que la luz puede jugar de distintas formas. Y algunos ejemplos de elementos, muchas veces más escultóricos, que complementan el paisaje, y tal vez no hace falta iluminar otros elementos, o cuando no tengo muchas veces ni planos verticales, o no se puede iluminar el plano horizontal por algún motivo, ni plano horizontal superior. Si no son balizas, como acá también vemos en el fondo, pueden ser distintos elementos que me vayan marcando referencias verticales, no solo en lo horizontal. Muchas veces la iluminación horizontal, a la hora de componer el espacio, no me devuelve tanta información como la iluminación de los planos verticales, que es lo mismo que pasa en los interiores, ¿no? Acá un ejemplo donde sí se apela a la iluminación horizontal de elementos de caminería de ese entorno, a partir de columnas cuando se puede. Hasta ahí, ¿hay alguna consulta, pregunta, alguien que quiera agregar algo? ¿No? ¿Sigo? Dime. Sigamos, sigamos. Si hay alguna consulta la podrían poner ahí en el chat, ¿les Perfecto. parece? Ah, mira, ahí Daniel Escobar está Sí, levantando la mano, ¿o no?
Hola, Si no, lo Rocío. escucho. hola, hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Excelente Hola. presentación. Solo quisiera saber un poquito sobre la escultura que explicabas anteriormente. Hablabas de unos detalles en el plano vertical. Al final no entendí cómo era el tipo de luminaria esa, justo. Bueno, en este caso hay dos esculturas. Esta escultura en particular tiene luz propia adentro. No sé si lo pueden ver, ¿no? Son como, es un material translúcido que tiene iluminación propia y es lo que genera. Y también hay unos reflejos, ¿no? Que se pueden ver desde, imagino alguna iluminación que viene de otro lado, pero sobre todo esta que está acá, y perdón que muevo esto ahora sí para este lado, aquí sí hay iluminación que viene desde abajo, hay luminarias de exterior que están apoyadas sobre el césped, en este caso, pero más allá del tipo de luminaria, lo que quería puntualizar era que cuando no tengo eh, en ese entorno referencias concretas de planos verticales y solo tengo el plano horizontal, muchas veces son estos elementos esculturas o aparecen las balizas, ¿no? La baliza aparece como elemento no solo que me permite dar luz, sino como elemento propio que emite luz por su reflejo y que me permite limitar en la vertical el espacio. Ahí, Sofía, no te Ahí escucho, sí, ahora ahí sí. sí. Hola. Oye, yo tengo una duda de la imagen que mostraste en Sydney, de la, como ¿Sí? esa granada, esa, ay, esa. Es que me gusta mucho, tú dijiste que se había iluminado como el plano horizontal y se ve súper bien iluminado en esa foto, pero sin nada que moleste, como no hay elementos que se vean muy feos ni que obstaculicen la mirada, pero se logra que toda la iluminación de horizontal esté bien plana. Entonces, mi duda es, ¿tú sabes qué equipos pusieron ahí o cómo lograron eso? Bueno, están acá arriba, no sé si los ves a la derecha. Es como, a Es ver, como una torre que ilumina todo. ¿cómo, perdón? ¿Es solo esa torre que ilumina todo? Para esto que estamos viendo acá, es esta torre. A ver, esto, ¿qué pasa acá? Acá hay por un lado la propia iluminación de la ópera, ¿no? Su iluminación exterior y también lo que el vidrio me permite ver hacia el interior. Y lo único que había, además de la iluminación de la ópera, esto lo digo de referencias que tengo de mis colegas, ¿no? De Australia, era estas columnas, ¿no? Estas luminarias, las típicas que tenemos en un montón de nuestros espacios urbanos y que son de valor patrimonial, junto con toda la explanada y con la ópera. Por eso no pudieron modificarlas. O sea, no se adaptan 100% a la normativa de protección de cielo, pero por cuestiones patrimoniales no se las puede tocar. El tema es que justamente desde la parte de patrimonio también pidieron que la explanada no se ilumine, porque originalmente no estaba muy iluminada, pero empezaron a tener, y acá viene un poco, yo le diría casi chisme, la nota de color, empezaron a tener muchas denuncias de transeúntes, sobre todo por problemas en la escalinata. Gente que tal vez se caía o bueno, empezaba a pasar cosas. Entonces dijeron, no, esto lo tenemos que resolver de alguna forma. No se podía intervenir la explanada. Se ve que les aprobaron esta iluminación que está empotrada en el piso y después les pidieron que lo resuelvan desde un solo punto. Entonces, a ver, es discutible y analizable también cuánto nos gusta o no nos gusta esto, cada uno tendrá su opinión, pero bueno, desde esta gran columna con unas luminarias de exterior a distinta orientación se va resolviendo toda la iluminación de la explanada, que en realidad si te fijas bien, no es tampoco tan uniforme, porque de hecho lo que le pidieron al estudio de iluminación fue que marcara un camino. ¿Ves que se ven como unos puntos más fuertes por acá? Que te van marcando como el ingreso hasta yo por lo menos en mi computadora lo veo, pero acá hay un punto fuerte, se repite acá, se repite acá, se repite acá y sube un poco hacia la escalinata. Es el ingreso
a la ópera, que obviamente en una foto con esta perspectiva lo vemos, pero bueno, en la realidad muchas veces tomar de guía el plano horizontal, cuando no hay alto contraste, es difícil a veces, pero bueno, tal vez perceptualmente genera este camino, o desde esta explanada más arriba también lo puedo ver y entiendo que es el ingreso. No conozco el detalle del proyecto, pero bueno, son esos los tips que tenía, ¿no? De que se resolvía desde una columna, que esto era patrimonial, que solo les aprobaron esto, pero algo tenían que poner para guiar también. Es un espacio muy grande donde confluye muchísima gente, y bueno, y sobre todo la preocupación de los temas de seguridad en la explanada. Ujú. Ya, eso. Gracias. Perfecto. Pasemos a Dark Sky y voy a ir un poco más rápido. Bueno, esta foto la usamos también en la presentación anterior, pero bueno, me parece que es bastante sugestiva y apropiada para el caso. Es la noche estrellada de Van Gogh. Y bueno, siempre contamos cómo esta noche estrellada corresponde a un paisaje rural, donde sí, una noche estrellada podría verse de esta forma, ¿no? Como, bueno, muy romántica y muy iluminada. Bueno, no es lamentablemente la situación que tenemos, sobre todo en las ciudades. Ya sabemos que cada vez más, además de que las ciudades, sobre todo las grandes urbes, se van pareciendo entre sí y aparecen todos estos rascacielos y landscapes que compiten con la iluminación entre ellos, generan un poco de pérdida de identidad en un punto, en la mirada de esta perspectiva, pero sobre todo podemos ver que acá no tenemos noche estrellada. O sea, esta situación es imposible de conseguir. Por supuesto que todo esto que vemos acá tiene que ver también con una cuestión de polución a nivel polvo que refleja esa luz, ¿no? Pero es una locura. Ustedes lo viven también en sus ciudades, nosotros también, bueno, yo estoy acá ahora en Buenos Aires, pero es una constante, por lo menos en las grandes capitales. Y esto que yo les decía al comienzo de la importancia de la luz en la caracterización de las ciudades y la atracción del turismo, es por un lado un pro, pero por otro lado una contra muy grande, porque ya ahí empezamos a depender. Por suerte cada vez hay más normativas que nos empiezan a acomodar y a proteger, pero donde no las hay, muchas veces yo le digo el uso político de la luz, ¿no? Va más allá hasta de lo funcional, lo mismo que el uso de luz de color, ¿no? Que es algo, es una luz como, somos muy sensibles al estímulo de la luz ya de por sí, del color mucho más, y bueno, los políticos se empeñan en usar muchas veces estos recursos que van en contra, en realidad, de la propia caracterización de la arquitectura, y van tal vez en contra de una percepción respetuosa, ¿no? Más allá de la contaminación lumínica. Entonces, bueno, en concreto, la realidad es que cada vez nos encontramos más con esta situación. Por suerte, como contrapartida, las ciudades también están tomando conciencia de cómo debemos abordar este tema. Voy a mover esto porque si no, no van a poder leer, pero bueno, cuando hablamos de polución lumínica, esta es una escena desde un cerro, ¿no? Una situación que podría darse tranquilamente en Santiago. Aquí en Buenos Aires no tenemos cerro, pero en muchos lugares he visto, digamos, esta escena. Yo soy del norte de Argentina, no de Buenos Aires, y tenemos cerro y es la vista que se ve. En Bogotá también es una escena muy común. Entonces, cuando hablamos de polución lumínica, hablamos de dispersión de la luz. Pero hablamos de dispersión de la luz en relación a tres factores. No es solo luz hacia arriba. Hablamos de iluminancia, que tiene que ver con cantidad de luz, tanto directa como reflejada. Hablamos de dirección de las de luz, donde ahí sí que hablamos del posicionamiento de la luminaria y de la orientación. Y hablamos del espectro, ¿no? Más allá de, por supuesto, una cuestión de temperatura de color, hablamos de una composición espectral de esa luz. Entonces, la dispersión de la luz es lo que nos va a generar, sobre todo cuando sea directo, el deslumbramiento, y es lo que atenta contra el confort visual. El ojo es como un bichito de luz y siempre se posiciona sobre el nivel más alto de luz. Donde ese nivel sea más alto, va el ojo. Y de alguna manera,
la pupila, al estar todo el tiempo intentando adaptarse a esos niveles, en ciertas situaciones hace que de repente el contexto de la escena se vea más oscuro, porque está siempre nivelando contra ese nivel más alto. Entonces, muchas veces, ya sea por iluminación directa, indirecta, esto que hablamos del direccionamiento de las de luz, nos encontramos con situaciones que son súper perjudiciales a la hora de la percepción también, además de que atentan contra la polución lumínica. Y por otro lado, tenemos el tema de las consecuencias ecológicas. Tiene que ver, por un lado, desperdicio de energía por un lado, y por otro lado, el impacto en la flora y la fauna. Y ahí entra no solamente iluminar vegetación, o donde por supuesto va a estar albergada fauna, con un nivel de luz en horas donde en la naturaleza no estarían iluminados, sino que también tiene que ver el tema de el espectro. Ustedes saben, la mayoría de los chips de LEDs que usa el mercado, en su origen son chips azules, ahora sí que se están usando también chips violetas, eh, con distintas capas de fósforos, que son las que nos permiten tener las distintas temperaturas de color, pero incluso aún cuando tenemos definidas temperaturas de color 3000, 4000, etc., sabemos que hay un abanico de alquimias en términos de cómo se comportan los espectros, cómo se diseñan los espectros, y el contenido de azul muchas veces puede ser muy perjudicial. O sea, no hablo solo de temperatura de color, que creo que ya todos coincidimos que en entornos urbanos, rurales y semirurales, lo ideal sería siempre tender a temperaturas más cálidas, sino que hablamos también dentro de esa temperatura cálida, cómo se está comportando el azul. Voy a volver un segundo atrás, pero en términos de la flora y la fauna, antes ya había dado, en la presentación anterior no quería dejar de comentar los ejemplos típicos. En sectores, y esto pasa mucho en lugares con playa, donde hay, donde tortugas, ¿no?, y otros animales hacen el desove, cuando nacen esos animales, en el escenario nocturno ellos se guían por la luz de la luna, por el reflejo de la luz de la luna, en el agua o en distintas superficies. Y es una luz muy fría. Entonces, si nosotros en esos entornos empezamos a competir con luz fría artificial, podemos llegar a desviar, a alterar el comportamiento de los animales. Lo mismo vale para muchísimos animales que realizan, ellos se reproducen o tienen su momento, digamos, donde comen durante la noche. Eso altera el ciclo también de la fauna en ese sentido, y lo mismo con las migraciones, no solo de aves, sino de otros animales. Entonces, realmente tenemos que empezar a trabajar con temperaturas de color cálidas para tratar de no afectar los ciclos biológicos de animales e insectos. Cuando hablamos de Dark Sky es una estrategia de diseño donde básicamente el objetivo, por supuesto, es proteger los cielos, y un poco lo que nos pide es poner la iluminación, poner la luz solo donde la necesito. Para eso tengo que pararme desde dos lados. No solo voy a pensar en cuán eficiente y el confort visual de la luminaria que estoy eligiendo, sino que tiene que haber previamente una estrategia de diseño, un diseño efectivo. Esto quiero que quede claro. Una luminaria por sí solo, y esto ya lo saben, en un proyecto de interior, de exterior, donde sea, no resuelve un proyecto. Entonces, así como para el proyecto fuera de la estrategia Dark Sky, pensamos en un diseño y luego elegimos una herramienta que soluciona el requerimiento, en exterior, más allá de la cuestión funcional, para pensar en Dark Sky, tengo que pensar de la misma manera. Entonces, tengo que pensar en un diseño efectivo para luego pensar en la herramienta, siempre apuntando a una alta performance en términos de confort visual y de eficiencia. Algunos ejemplos donde el confort visual debe, de alguna manera,
responder a la cuestión de la percepción, pero donde se nos presenta la inquietud de qué hacemos con las fachadas y los entornos urbanos. O sea, ya vimos la cuestión de la percepción al comienzo y vimos Dark Sky. Y a priori son como un poco incompatibles. Entonces, un poco la pregunta que surge es, ¿vamos a dejar de iluminar los espacios exteriores en el entorno nocturno? Bueno, la realidad es que es prácticamente imposible. Habrá cierto tipo de espacios donde sí se podrá evitar o mitigar la incidencia lumínica, pero sobre todo hablando del entorno urbano, ciudades, todo lo que les dije ya de la importancia de la caracterización y el turismo, necesitamos iluminar, pero bueno, tenemos que tratar de iluminar sin afectar al confort visual y de la manera más amistosa posible en términos de la estrategia Dark Sky. Entonces, vamos a empezar a tratar de pensar en sistemas. El sistema ideal sería siempre iluminar de arriba hacia abajo para evitar al 100% la polución lumínica, aunque no nos olvidemos de que hay reflexión, ¿no?, de las superficies, pero por supuesto no es lo mismo que emisión directa. Cuando no tenga la posibilidad de iluminar de arriba hacia abajo y tenga que ser de abajo hacia arriba, y acá ustedes tienen un desafío, ¿no?, por la normativa chilena en general, ya en cualquier tipo de entorno en todo el territorio. Pero bueno, se puede iluminar desde abajo siempre que se controle desde el diseño, el posicionamiento de esta luminaria para garantizar este resultado, y después entrará el análisis de la luminaria en cómo es su emisión. Lo mismo en otro tipo de situaciones, de marquesinas, etcétera. La importancia de cómo son estos materiales, ¿no?, de cuánto me devuelven de luz, cuánto dejan pasar de luz, y cuando no tenga la posibilidad de apoyarme en los edificios, entrarán columnas, balizas, etcétera. Algunos ejemplos que tienen que ver con eso: iluminación en algunos casos de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba acá también, acá perdón, de arriba hacia abajo, acá de abajo hacia arriba, en el plano vertical. Acá, por ejemplo, una situación muy compleja de aeropuerto, donde más allá de la polución lumínica, tengo que proteger el tema de la cuestión funcional del despegue y aterrizaje. Entonces, bueno, ópticas muy controladas que me permitan solo tomar esta visera, ¿no?, esta pestaña. Y después siempre el uso de balizas, volardos, donde tenga garantizada la emisión por debajo de la horizontal, ¿no? Algunas cuestiones, bueno, que ya las mencionamos. Confort visual por un lado y dispersión de la luz. Siempre vamos a tener que hacer un balance entre estos dos, porque los edificios tenemos que poder verlos, tenemos que poder proteger al usuario y tenemos que proteger el entorno. Entonces siempre en esa ecuación van a estar todos estos factores ahí jugando. Algunos ejemplos: esta era otra parte del observatorio que les mostraba. Fíjense cómo con el tema de la iluminación de volardos en caminerías, bueno, garantizo no tener iluminación directa hacia el cielo. Sí tengo, por supuesto, por reflejo. Y después la fachada, en este caso, esta fachada, que es una fachada secundaria, no está directamente iluminada, simplemente entiendo esta fachada por la iluminación de su espacio interior. Pasando a Greenology, hablamos de percepción, más referido a cómo entendemos nosotros el espacio. Hablamos de Dark Sky en relación al confort visual y a la polución lumínica. Entonces, una de las posibles respuestas, por lo menos nosotros que desde ERCO queremos dar, tiene que ver con iluminación sostenible, ¿no? O sea, todos creo que de alguna manera apuntamos hacia eso. Greenology le llamamos a nuestra estrategia de iluminación sostenible en relación a esto que ven acá: responsabilización ecológica y eficiencia tecnológica. Entonces, con Greenology, un poco, ahí va, hay muchos puntos de Greenology, pero los más importantes en términos de alcanzar la sostenibilidad tienen que ver con herramientas de iluminación eficaces. O sea, realmente utilizar herramientas post diseño definido que me permita optimizar en términos de ahorro energético
y por supuesto en términos de lux watt, qué cantidad de luz está llegando a la superficie y cómo se controla. Por supuesto, después todo el tema que tiene que ver con con huella de carbono, ¿no? Y la propuesta desde cómo debería ser el funcionamiento y la trazabilidad. Últimamente estamos hablando mucho de este punto y lo enfatizamos justamente en Siluz a comienzos de año que tuvimos la presentación de producto. Estamos hablando de instalaciones con un ciclo de vida de 20 años, ¿no? Y bueno, alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Entonces, en términos de Dark Sky, acá lo importante es que nos pasa mucho, vuelvo un poco atrás. Muchas veces se habla mucho de lúmenes cuando hablamos de cantidad de luz, y está bien hablar de lúmenes porque es una referencia. El tema es que el lumen por sí solo no me está diciendo qué cantidad de luz real y cómo está llegando a una superficie. Entonces, de alguna manera nosotros lo que queremos impulsar, o desde donde entendemos que se debería analizar este punto, sobre todo referido a Dark Sky, tiene que ver con la eficacia lux-watt. Tal vez yo tengo dos luminarias que tienen la misma cantidad de lúmenes y con eso, por normativa o por alguna cuestión, me estoy garantizando algunas cuestiones, pero la realidad es cómo se comporta ese flujo de luz atravesando por las distintas ópticas, qué nivel de dispersión tiene, qué nivel de control, en términos de una fotometría X, cómo está llegando esa luz, cómo se está optimizando. Entonces, bueno, siempre que pueda trabajar, más allá de la estrategia de diseño ya resuelta y pensada en términos de Dark Sky, si lo puedo complementar además con luminarias de alta eficiencia y alto control de luz y protección en términos de confort visual, voy sumando puntos en términos de alcanzar eh, o de cumplimentar, ¿no? con la estrategia Dark Sky. Herramientas, va a haber muchísimas, y no me voy a detener en esto porque no tiene sentido. Todos sabemos que va a haber herramientas de iluminación que me van a dar respuesta a el diseño, proyectores empotrados de techo, de piso, lineales para iluminación rasante, volardos, etc. Bañadores de suelo también. Lo importante, y sobre todo abogando por el Dark Sky, va a ser qué es lo que pasa dentro de este sistema optoelectrónico que me va a permitir tener un resultado eficiente. Entonces, poder proteger el ojo por un lado lo más posible y después complementariamente controlar el haz es lo que me va a acercar a evitar la polución lumínica. Esto es un poco más de lo mismo, no quiero ser repetitiva, pero bueno, tiene que ver con el diseño apropiado de cada una de las herramientas para lograr un confort real y un control real en términos de uso lux-watt. Aquí hay una comparativa que tal vez sirve para explicar, cuando hablamos de este tema de la dispersión de la luz, sobre todo en exterior, según qué tipo de luminaria estemos utilizando, tal vez sea más conveniente utilizar, no tal vez, sería más conveniente utilizar luminarias que trabajen con proyección, sobre todo en términos de proyectores que dirijo hacia distintos lugares. Tal vez en el caso de los bañados de pared es distinto porque siempre van a un plano vertical, que es el que me devuelve luz, pero cuando utilizo, digamos, la luminaria libre en su orientación, tal vez trabajar con proyección en vez de reflexión me va a garantizar tener menos dispersión de la luz, porque cuando tengo involucrados reflectores, hay una componente que serían las líneas rojas, en este caso, que no puedo controlar con el reflector y es emisión libre hacia arriba o hacia abajo, según cómo esté orientada la luminaria, pero donde estoy perdiendo luz por un lado, con lo cual la eficiencia general del equipo ya está yendo en contra del proyecto, pero si hablamos en términos de polución lumínica, sería más riesgoso tal vez utilizar luminarias con reflectores, y si no tengo la posibilidad de hacerlo, acá como un poco tips también para colaborar a la estrategia, bueno, siempre utilizar, hay muchas herramientas que tienen accesorios, ¿no? de shielding para proteger
la salida de esa luminaria, no solo de cara al ojo, sino para tal vez acotar un poco esa pérdida de luz y consecuente contaminación. Acá hay un ejemplo, es un poco burdo, pero esta es una palmera donde tal vez con un reflector, ustedes no sé cómo lo ven en su pantalla, pero hay iluminación en el tronco, pero es menor, seguramente es un haz un poco más abierto, pero se ilumina muy poco y hay mucha dispersión. Si yo puedo controlar con haces más cerrados, con proyección directa, tal vez con la misma cantidad de luz tengo resultados mucho más contundentes. Este sería uno de los ejemplos de vuelta a la explanada de Sydney. Claramente en Sydney es un poco más flexible la normativa CIME que comentábamos el otro día respecto de lo que está proponiendo la normativa chilena, porque ellos pueden emitir luz hacia arriba. Después, en un apartado comento eso, creo que es subsanable en algunos casos en Chile, pero habría que analizar caso a caso. Pero bueno, de vuelta, ven la presencia de estas luminarias que son las patrimoniales. Fíjense la presencia que tienen, la presencia visual, ¿no? Porque no solo emiten luz 360 grados, sino que compiten directamente con el landscape atrás y con las propias palmeras. Pero bueno, acá desde dos luminarias se ilumina tanto tronco como copa y hay un revelado, un delineado de esta textura, de esta especie de gran paraguas, ¿no? Que me genera todo el conjunto. Bueno, si lo puedo hacer de manera eficiente y siendo más respetuoso con el entorno, gano en estrategia Dark Sky. Entonces, bueno, la gran pregunta, ¿es posible iluminar sin contaminar el cielo? Bueno, al 100% imposible, creo. Siempre que haya presencia de luz, directa o reflejada, va a haber un cierto grado de contaminación, pero sí que podemos pensar en algunas estrategias para poder mitigar esto. Ustedes con la normativa chilena tienen puntos muy claros, ¿no? Que se deben seguir en ese sentido. Por supuesto, el objetivo es proteger cielos oscuros, biodiversidad y la salud humana, ¿no? Esto que hablábamos de no solo del confort visual por deslumbramiento, tiene que ver también con un montón de cuestiones de temperatura de color, espectro, etc. Regula la iluminación exterior para todo el territorio, que antes era algo que estaba concentrado en ciertas áreas especiales. Prohíbe la emisión directa hacia el cielo de luminarias. Bueno, ahí es donde está la parte tal vez discutible. Creo que no lo puse acá, pero hay una referencia en la normativa a luminarias con flujos finales emitidos menores a 1000 lux. ¿Qué pasa eso? Que queda como fuera de la certificación. Pero bueno, creo que con vos sí lo discutíamos la última vez, de cuál es la jerarquía que va por arriba de lo otro, ¿no? Si simplemente evitar la emisión directa o si puedo ahí jugar con el tema de los 1000 lux y el diseño y bueno, las comprobaciones pertinentes de cada proyecto. Por supuesto, todo esto relacionado al ámbito público. El tema de la limitante de la radiancia espectral en el azul, para distintas zonas, distintos porcentajes, optar por la luz cálida, ópticas controladas direccionadas, y bueno, esta certificación y estudios de impacto. ¿Qué podemos hacer para trabajar en ese sentido? Bueno, a ver, como primera medida, utilizar siempre ópticas precisas, direccionadas, que me garanticen cutoff altos, asimetrías para evitar tener desperdicio de luz, o sea, siempre que tenga que delinear hablando de la arquitectura de una fachada, una marquesina, una fachada en sí, un parapeto, tratar de concentrar la luz lo más que pueda, luz cálida con bajo contenido en la longitud de onda de los azules. Algo que no es menor, el posicionamiento correcto de las luminarias, ¿no? O sea, eso es importantísimo en términos de garantizar la llegada de la luz. Yo a veces siento que, no todo el mundo por supuesto, pero a veces se habla mucho de la luminaria, ¿no? Como solo la luminaria como la responsable del resultado.
Y la realidad es que la luminaria viene al último. Es lo que pasa muchas veces con el tema del UGR en interiores, ¿no? A veces se habla del UGR de la luminaria, que como tal no existe. El UGR es el resultado de la combinación de un montón de factores: espacio, observador, tipo de luminaria, colores, densidad, bueno, hasta la proporción entre luminaria, fuente de luz. Bueno, hay un montón de factores que juegan ahí. Y la reflexión controlada desde superficies verticales. Eso también es importante, porque siempre hablamos de la emisión directa, pero hay que tener en cuenta también la emisión, ¿no?, reflejada en un punto. Entonces, bueno, y acá tiro la inquietud, porque esto es un tema que lo conversamos en la última charla que tuvimos en Siluz, que Pascal seguro que estaba, y no vi la lista de todos los que están ahora, pero había otra gente. Es- este tipo de luminarias asimétricas, por ejemplo, un bañador de pared que me está garantizando que no hay emisión en la vertical ni por detrás de ella, y que si está bien ubicado solo me garantiza la iluminación del plano vertical, entra dentro de emisión directa hacia el cielo. Bueno, no sé. Eh, Estuve hablando ahí con varios de ustedes, algunos muy entendidos en el tema, y bueno, hay como unos grises tal vez en la normativa donde se podrían explorar algunas cosas, y ustedes desde el diseño poder justificar estas cuestiones, y sobre todo agarrándose también del tema de temperatura de color adecuada, ¿no?, presentando la composición espectral de esas luminarias, el tema de los lúmenes, ¿no? Eso fundamental. Cuanto menos cantidad de luz haya, creo que es una de las claves: menos cantidad de luminarias, equipos. Para eso necesito ópticas más eficientes, menos cantidad de carga en cada equipo. Todo eso va a ir sumando y colaborando a que el proyecto sea eficiente. Y ahora, bueno, entrando a bucear por una serie de imágenes donde entendemos que hay una adecuación, digamos, o que acompañan la estrategia Dark Sky. eh, Tratar de iluminar y delinear la arquitectura, no solo en pos de esta percepción y del simbolismo que le puedo dar un espacio, sino, bueno, siendo respetuoso con ese entorno. Acá, por ejemplo, voy a mover esto un poco para acá, ahí se ve. Eh, por ejemplo, tratar de iluminar con recortes en el exterior podría ser una solución, porque estoy limitando totalmente tal vez el haz de luz, y después hay otra iluminación complementaria, por ejemplo, para vegetación. Esta es en la Acrópolis de Atenas, bueno, también la iluminación de varios de los restos arqueológicos. La ubicación de este promontorio, ¿no?, donde se ve también desde abajo. Hay como toda una situación de jerarquía, de estatus, cómo se podría controlar eso. Después está el tema del análisis, si los niveles son los adecuados, cómo se recorre esto, si hay normativa, si no hay normativa, si acá el turismo mata ecología, ¿no? Como que también está esa contrapartida, pero bueno, siempre tratar de hacerlo de la manera más respetuosa posible. Este es el proyecto del MACA en Punta del Este, este, y también con una estructura muy compleja, ¿no? Tratando de identificar los elementos de esta estructura, delineando el edificio, pero bueno, en un entorno totalmente natural, porque está en las proximidades también de una reserva. Este que ya lo mostré antes, el aeropuerto de Carrasco. Ambos proyectos son del estudio Hofstadter Fregosi. Acá incluso la iluminación original era halogenuro metálico, porque es un proyecto de 2008-2009 que se reemplaza por LED. Y bueno, los desafíos de lograr, además en un entorno por la protección de los requerimientos de aviación, cómo mantener esta iluminación concentrada en este espacio, y que muchas veces hay algunos puntos de interferencia, ¿no? A veces no es fácil en ciertas situaciones con arquitecturas complejas al 100% lograr resultados eficientes en términos de dark sky. Y bueno, un poco para ir cerrando, no olvidarnos que
la luz es la que revela los espacios, es la cuarta dimensión de la arquitectura, por eso lo tomamos como tal, y en el entorno urbano es una parte fundamental. La luz es fundamental siempre, pero en el entorno urbano realmente la luz es la que termina em, definiendo casi al 100% cómo vemos las cosas, cómo percibimos las ciudades, desde todo punto de vista, desde el punto de vista perceptual, simbólico, hasta cuestiones estéticas, ¿no? Así que, bueno, estamos. Muchas gracias, Jo. Escucho Súper. comentarios, Eso, comentarios, preguntas, críticas, preguntas. todo es bienvenido. Diste en el callo de muchas problemáticas que tenemos acá en Chile con esto del uplight y si es que se pueden subsanar ciertas estrategias bien calculadas, ¿cierto? Creo que ahí todavía tengo la esperanza de que algo se pueda hacer De que algo se cuando puede hacer. haya, ¿cierto? Como eh, presentar estrategias que estén bien diseñadas, bien desarrolladas y que no signifiquen contaminación lumínica. Pero bueno, ahí te felicitan en el chat y Gracias. No estoy viendo el chat ahora, pero dice felicitaciones, José, José. perfecto, Muy les creo. clara. Muchas gracias por la presentación. Eh, bueno, yo creo que también la experiencia de ERCO en proyectos también de relevancia mundial, creo que es un súper buen ejemplo de buenas prácticas, ¿cierto? Y buena tecnología. Ojalá acá en Chile se pueda también valorar eso como, como un plus también y de la mano de un buen diseño. Creo que se puede. Creo que a ver, siempre lo digo, es la clave, primero el diseño. mm, Creo que ya lo conversamos en muchísimas de estas charlas que vos promovés, Ximena, pero no hay luminaria que te salve un mal diseño. A veces Exacto, puede ayudar un poco, ¿no? Puede ayudar, pero el diseño es fundamental. El diseño es fundamental. Así es. exactamente. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo o hacerle alguna Hola, pregunta. disculpa, qué pena, es que estaba buscando por aquí la manito y no la encontré, Ahí me está. disculpo. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Hola, Jerónimo. ¿Cómo Eh, te va, Jero? hola, Josefina, bien, bien, Lo conozco a afortunadamente. Jerónimo. Ah, perfecto. Aclaro. De dónde nos De- habla de- Jerónimo? desde Medellín, Colombia. Medellín. Mucho gusto. Súper. Sí, yo quería hacer una pregunta y Josefina, pues en primera instancia, muchas gracias por la presentación, de verdad que muy, muy académica también y que bueno, pues poder como entender todas esas capas de la luz desde el contexto urbano, ¿cierto? Que pues es como el área que nos compete a nosotros, digamos, o mi punto de interés más que el de iluminación interior, ¿cierto? Pero que yo tenía una pregunta y Sí. disculpen, esto no va tanto desde la conceptualización del diseño de un espacio urbano a través de la iluminación, sino de pronto, por ejemplo, desde Chile, con la normativa de Dark Sky, si hay algún o han tenido algún tipo de relacionamiento con otras instituciones para el control, por ejemplo, de la polución de contaminación por CO2 debido pues a, al tránsito, ¿cierto? A los vehículos y todo esto, porque pues después de todo, como decía Josefina, la luminaria no es el salvador acá, ¿cierto? Porque pues la luz va por un medio, ¿cierto? Ese medio en este caso es el aire, y si el aire está supremamente contaminado, pues va a funcionar igual que como funciona la dispersión en la lluvia, Mm, se va a ir trasladando de polvito en polvito, ¿cierto? Y ahí pues por más control que haya, si hay mucha polución, inclusive está muy interesante la foto que mostrabas ahorita, eso influye demasiado en el control de la iluminación porque puede generar mucha más escándalo mm. donde realmente el responsable no es la iluminación, sino la contaminación de dicha ciudad, ¿cierto? Porque pues sí, iluminación hay un tema también muy cultural, donde los edificios para hacerse ver o hacerse notar también es un tema cultural y lo mismo el manejo del color, pero la contaminación
por CO2, por emisiones de gases de CO2 y otras emisiones, aquí juega un papel importante en la dispersión de la luz en la noche. Inclusive independiente de que sea luz cálida, ¿cierto? Obviamente Sí, sí. por ser luz azul se va a dispersar más, pero a veces por más controlado que esté, si hay mucha polución o contaminación lumínica por carros o fábricas, ¿cierto? Entonces quería saber si de pronto hay algún relacionamiento al respecto o si se han hablado con instituciones de cómo controlar eso también para que sea como una par, ¿cierto? Como un balance de ver, no solo problema de la luz. Eso, a ver, yo poco puedo aportar en este caso, creo que Sime, no sé, o alguien más del panel ahí en Chile, para que se orienten, Jerónimo está en Colombia, justo ellos están trabajando con un lighting designer que está en un proyecto, de ahí es que lo conozco, y ellos tienen la situación tanto en Medellín como en Bogotá, sobre todo Bogotá, tiene una situación de contaminación muy, muy fuerte, un poco tal vez parecida a lo que hay en Chile. Yo no sé si ustedes tienen algo que vaya limitando esa contaminación. O sea, claro, son planes que son en paralelo y pertenecen a organizaciones distintas. En Chile hay planes de descontaminación históricos, o sea, deben tener más de 30 años y yo creo que han funcionado, pero hay algunas ideas también que no han llegado a puerto. No han prosperado. Claramente no solo la contaminación atmosférica como del material microparticulado, ¿cierto? Que es propio de las grandes urbes que están rodeadas de montañas, como por ejemplo Mm, Bogotá tiene ese tema. En Chile una de las ciudades más contaminadas, por ejemplo, es Coyhaique en el sur, que es una ciudad pequeña, pero está rodeada de montañas y además, como hace mucho frío y mm, hay mucha calefacción por combustión. Eso también ocurre en Temuco. Bueno, entonces el tema de la polución ambiental es clave, pero también está no solamente el material microparticular, sino también em, el clima, ¿cierto? O sea, es muy claro, distinto pensar en, por ejemplo, en el verano, cuando tenemos, o en la primavera, en que hay viento y se va la nube, o cuando hay, por ejemplo, neblina. La neblina también claro. funciona de la misma manera que el polvo, y creo que eso es un problema de todas las ciudades y es claramente eso también aumenta esta nube de iluminación. Ya, pero pregunto porque no sé si por ahí va la pregunta de Jerónimo. O sea, entiendo que la cuestión, digamos, de contaminación atmosférica la ve otro organismo, ¿verdad? Pero se cruzó con el tema, por lo menos en ¿No? Chile, lumínico. No, no, que yo sepa, no. O sea, de hecho es el mismo ministerio, Ministerio de Mm, Medio Ambiente. Sin embargo, todavía no es un tema. Sí, por ejemplo, a ver, existe cuando se habla de iluminación reflejada y de la dispersión de la luz en cuanto, por ejemplo, a las áreas de influencia en torno a observatorios, a lugares de claro, interés científico, porque obviamente un proyecto grande, por ejemplo, no sé, una termoeléctrica que está al lado de un claro, exacto, que observatorio, puede tener eso. en un día nublado, la influencia de esa iluminación va a ser mucho mayor a cuando está despejado, ¿cierto? O sea, hay un tema climático, pero creo que todavía no se ha hilado tan fino. O sea, Tan de fino. hecho, de hecho ahí también hay como vacíos, cuando hay proyectos donde hay conflictos, ¿cierto? De estas distancias y los efectos que puede tener como acumulativo y también con los temas meteorológicos todavía no se ha logrado como abordar Mm. esas estrategias. Excelente, muchas gracias. Sí, es un tema complejo, Jerónimo. Sí. Acá tenemos muchos problemas de cruces de factores que van influyendo. Entonces, finalmente, como decía también No, Josefina, hoy día se aborda solamente la luminaria. No exacto. se está abordando el ambiente, el proyecto, o sea, la sumatoria de las luminarias. Así es, así Sí, es. Sí. No sé si ahora alguien quiere cuando complementar. se hacen medición de contaminación, como lo están haciendo, comenzando a hacer acá en Chile, obviamente se toma en cuenta la cobertura nublosa, se toma en Mm, cuenta
factores que no son solo la luz, digamos. Según el día que voy a medir otra cosa con la misma fuente Claro, lumínica. Claro. claro, Entonces tiene que ver con esa polución, contaminación atmosférica por partícula o por agua o por neblina o por lo que sea. Entonces, esas son condiciones que siempre van variando van y es difícil de variando. integrar ambas cosas, yo creo, todavía. Pero sí a Mm, nivel de medición somos capaces de medir que un día nublado, obviamente, hay mucho más partículas que Dispersión, retienen la luz, entonces claro, la podemos medir. claro, Eh, De hecho, esa es como la situación más desfavorable, se podría decir, de un sí, claro. proyecto, ¿cierto? Si uno evalúa un proyecto y evalúa su impacto en cuanto a la contaminación lumínica, lo más desfavorable sería en un día nublado con neblina. Perfecto, gracias. ¿Había alguien más que había levantado la mano, creo, o no? No sé, ¿no? Bueno, ha estado súper interesante, ¿viste, Jo? Bueno, Creo que es un a tema ver, que es nos que es tiene el, conversando hace mucho, mucho tiempo. sí, sí. Y bueno, y está después toda la especificidad de la parte flora y fauna, que la verdad que es Mm. otro tema, como la alteración es tremenda, o sea, Exacto. está haciendo estragos, Sí, sí, y estamos un poquito tarde ya ¿sí? en la reacción. Bueno, Así te es. agradezco, Jo, por esta oportunidad y por la charla y el contenido. Y bueno, y también agradecerle a ERCO por también fomentar este tipo de instancias que creo que nos hacen bien a todos, nos hacen reflexionar y también actualizarnos un poco. Así es que gracias a todos los que participaron hoy y Muchas bueno, gracias, estaremos muchas haciendo más gracias. cosas. Gracias. Un mil abrazo. gracias. Que Nos que vemos tengan un buen pronto. día a todos. Eso, nos vemos. Chao, chao.